Shalom, grandemente Hashem los bendiga. ¿En qué consiste la mentira sobre el pacto de 7 años y el anticristo europeo? Son inventos de la teología gentil. Y vamos a ver los textos en base a lo que supuestamente dice Daniel 9:27. Daniel 9:27 dice, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar sacrificio y ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aparentemente estos versículos dicen que el pueblo de un príncipe que ha de venir, que era el Imperio Romano, sabemos que Tito quiso conservar el templo, su pueblo destruyó el templo. De ahí se basan muchos para decir que el anticristo es de origen romano, judío, europeo, ¿sí? Y luego dice, por otra semana confirmará el pacto con los muchos. Se supone que es un tratado de paz entre el anticristo con Israel, que es la última semana de Daniel. Esta es una interpretación equivocada y falsa del texto. Ahorita lo vamos a ver primero en español, después en hebreo. Y se supone que viene del imperio europeo, que es judío europeo, que hace un pacto con Israel, que va a permitir el templo. Algunos dicen que a un lado de las mezquitas Aqsa y la mezquita de Omar, cuando el libro de Ezequiel dice claramente que el templo debe ser ubicado sobre el monte del templo. Ezequiel, el Eterno, ustedes pueden leerlo en sus casas, ahí lo menciona, ¿sí? Aquí se menciona que él confirma un pacto. Lo más extraño es que aquí dice que confirma pacto por una semana. No viene la palabra invalidar por ningún lado. Aquí se confunde sacrificio, ofrenda de cereales con el Hatamid, el continuo sacrificio. Algunos piensan que se refiere a la misma cosa. Uno es una ofrenda del templo, cuando se hacía en el templo, en el Beit Hamikdash de Melech Salomón, y otro lo que actualmente se hace en el Kotel, en el Muro de Lamentos, que se lee al profeta Yirmiyahu Hanavi, y se hace el Shacharit, Minja y Arbi, las 3 oraciones que se hacen dentro del Kotel, que ese es el continuo sacrificio, mal dicho, traducido sacrificio, porque es el Hatamid, ¿sí? Y aquí empieza la confusión, al confundir una ofrenda de lo que era el Beit Hamikdash con el Hatamid actual que se hace en el Kotel. No es lo mismo, pero ellos lo interpretan así. Bueno, aquí hay un problemón, porque en el versículo 26 dice, se quitará la vida al Mesías después de las 62 semanas. Algunos ponen 69 más 7, la suman para dar 69, y ellos invalidan 2 órdenes de restauración de la nación de Israel. Porque aquí dice, sabe pues y entiende, Daniel capítulo 9, versículo 26, dice 25, sabe pues y entiende que de la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá, son 2 periodos, 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. El texto original no dice se le quitará la vida al Mesías, aunque realmente tiene que ver con esto. El texto hebreo dice así en Daniel capítulo 26, dice así, el pueblo de un príncipe que vendrá destruirá la ciudad y el santuario, pero su fin será con inundación. Hasta el final de la guerra han sido decretados asolamientos. Y luego dice aquí en el verso 26 de Daniel 9, 26, después de las 62 semanas será cortado un ungido, Ikarat, Mashiach. Ikarat, la palabra Ikarat en hebreo tiene que ver con la circuncisión, el tiempo de la venida al Mesías. Aunque la circuncisión en el Brit Hadash es un símbolo de la cruz. Él llevaba la cruz desde el principio. Él dijo, carguen su cruz cada día, níguense a sí mismo y síganme, ¿sí? La circuncisión, Ikarat Mashiach, habla del nacimiento del Mesías a las 62 semanas. Pero él llevaba ya la cruz desde el principio, ¿sí? Para él no era un evento. Dice, y 7 semanas. Para que pueda haber una semana de 7 años, tienen que eliminar una orden de restauración de Israel. Daniel 9, 26 dice, a las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, lo traducen así. Y 7 semanas, ¿sí? Habla de una orden.
Aquí habla, sabemos perfectamente la historia que en el tiempo de Nehemías es dada la orden para restaurar Jerusalén, y el 29 de noviembre del 47 es dada la orden de la ONU para restaurar al pueblo judío en su tierra. Son dos órdenes. El problema con muchos cristianos es que las suman para que queden 69 y quede una semana de 7 años, que supuestamente es la última semana de Daniel. Eso es hacerle violencia al texto, dentro de la hermenéutica y aún dentro de la historia del pueblo judío. Les vuelvo a repetir, yo tengo la versión hebrea y yo soy judío. Aquí habla de dos órdenes hasta las dos venidas del Mesías. Una de 62, que fue la primera venida, y una de 7 semanas, que se cumplieron el 29 de noviembre del 47, que fue dada la orden. En 1996, Israel celebró el 3000 aniversario desde que el rey David estableció Jerusalén en la capital del reino. Y ahí se cumplieron 49 años, que fue el primer jubileo, la segunda orden. Restan 3 años y medio, 42 meses. Cuando la palabra confirmar aquí es bigabir le rabín. La palabra gabir es confirmar, hacer fuerte, cumplir. Esa persona que hace el pacto no lo invalida después de 3 años y medio. Ese es otro engaño. Por eso mucha gente no entiende. El problema es que sacan un texto de aquí, un versículo de acá y lo acomodan. Por ejemplo, muchos piensan que el cuerno pequeño es el mismo anticristo, porque menciona que él quitará el continuo sacrificio. Ya dije en un video anterior que tuvo que ver con Arafat, que quitó una vez el Hatamí del Kotel, pero aquí tiene que ver que el pueblo del cuerno va a entrar al muro, dice, de su parte se levantarán tropas de esa nación y profanarán el santuario fortaleza. Es el área amurallada del templo, lo que dice el texto hebreo. El templo va a ser edificado cuando venga el Mesías. Lean Zacarías 6:12, el Semach de Adonai construirá el templo. Lean el libro de Ezequiel, va a haber corbanot, va a haber sacrificios, porque aquí va a haber gente todavía. Segundo lugar, ellos mezclan al anticristo con el cuerno pequeño y no es la misma persona. Otro detalle, debido a eso, juntan lo de Segunda de Tesalonicenses para hablar de que ese templo es el templo judío. Ya hablé en un video acerca de eso, la palabra Ijarón y la palabra Naos en griego que emplea Pablo para referirse a ese templo de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, que tiene que ver con la iglesia y lo que está pasando hoy en día. El hijo de perdición, gente como Judas que hace señales y milagros. Ahora, una pregunta, si ese es el hijo de perdición a quien el Señor mata en el resplandor de su venida, verso 8, ¿es la bestia? ¿Por qué en Apocalipsis dice que la bestia no la mata con la espada? Los demás mueren. La bestia es apresada y con ella el falso profeta son lanzados al lago de fuego. ¿Nunca se han preguntado eso? Ese es el problema, y debido a eso ningún judío cometería el error de meter cosas en el texto que no vienen. Por eso me extraña del doctor Antonio Bolaños, que dice que estuvo en la Universidad de Jerusalén, que no conozca hebreo, y el señor David Aymon todavía aferrándose a la interpretación popular que vino de la Iglesia Católica de un jesuita llamado Rivera, de los 7 años. No hay 7 años, entiendan, estamos a un piecito del arrebatamiento de la Iglesia. 62 más 7, son 2 órdenes de las 2 venidas, de la primera venida y la segunda venida del Mesías. Lean Isaías 11. Alzaré 2 veces mi mano y traeré al remanente. Aquí habla de 2 restauraciones. 62, una que fue en la primera venida, y 7 semanas, la segunda venida. 1996 se cumplieron los 49 años desde su orden. Faltan 3 años y medio. Esto está por suceder, pero es muy importante ver lo que dice el hebreo y lo que dice el griego en 2 de Tesalonicenses, porque están confundiendo el templo de Pablo, que es una metáfora, con el templo judío en Jerusalén, que sí va a ser edificado por el Mesías. Cuidado con eso, porque así como el pueblo no aceptó al Mesías, ahora muchos cristianos no lo van a entender. Cuando vean que un hombre en el Medio Oriente con su sangre va a manchar sus vestiduras de hombres, mujeres y niños, y va a ser el Mesías. Que el Eterno los bendiga. Shalom, Ubraja.